Presentaré la historia social del mundo occidental. La historia comienza del feudalismo a la sociedad contemporánea. Como primer punto tenemos de la antigüedad al feudalismo, con sus tres legados. Primero, el legado romano. Procedía de un enorme imperio que se constituyó como centro en la ciudad de Roma. Su unidad estaba dada por un extenso sistema de vías y caminos que unían a distintas ciudades. Los ciudadanos que habitaban en el Imperio Romano dentro de la zona urbana con una gran minoría compartían los mismos derechos, la misma lengua, el mismo estilo de vida, las mismas creencias, hasta la misma visión del mundo. Por otro lado, con una gran mayoría de ciudadanos que habitaban en zonas rurales, eran los campesinos libres que cultivaban las parcelas. La organización predominante del trabajo, difundida por los romanos, se basaba en la esclavitud. Entonces, estos esclavos eran maquinaria para la economía romana. Aquí también se dio la caída de la productividad agrícola, lo cual se reflejó en una caída demográfica. Ahora tenemos al cristianismo, la cual consideraba la verdadera ciudad de Dios. De esta manera se declaró el cristianismo la única religión oficial del imperio, y así la iglesia pasó a ser centro en Roma. Eran agricultores en comunidades campesinas o aldeas. La tierra era su comunidad, y todos los años los jefes de aldea decidían la parte del suelo que iba a ser cultivada. Por último tenemos a los germanos, quienes consideraban a la guerra como una actividad estacional. Ellos poseían una organización socioeconómica y una cultura semejante. Decidían que el respeto se ganaba siendo un guerrero, y los actos heroicos eran los que daban la fama. Por otro lado, tenemos a una organización de la sociedad basada en dos grupos sociales, los señores y los campesinos. Eran una asociación de familias en comunidades mayores, villas o aldeas en comunidades rurales. Eran capaces de reparar e incluso fabricar sus herramientas. En la comunidad campesina se encuentra una comunidad aldeana, quienes utilizaban los campos de labranza, los bosques y baldíos para la recolección y pastura de su ganado. Además encontramos las monarquías y la nobleza feudal. A través de este sistema, el monarca o rey entregaba un feudo, normalmente en forma de dominio territorial, a un señor a cambio o de un juramento de fidelidad, juramento que transformaba al beneficiario en vasallo del rey. Los vasallos a su vez tenían obligaciones con su señor. La primera obligación era prestar consejo, la segunda, prestar su ayuda, el auxilio o militar. La iglesia también participaba del poder feudal. Así también en la sociedad feudal hubieron transformaciones. Primero, se dio el proceso de expansión, donde nacieron iglesias más grandes y lujosas, animación de caminos, es decir, los mercados eran más activos. Asimismo, se expandió y aumentó la demografía, vinculado con nuevos perfeccionamientos técnicos, como son los molinos hidráulicos, el empleo de arados de hierro. Además, reemplazaron los bueyes por caballos. Asimismo, aumentó la producción agrícola, donde permitió alimentar a más gente, y esto pronto fue un aumento en la población. Enseguida, se volvió un problema, ya que las tierras se iban haciendo escasas. A partir del siglo XI se crearon campos de cultivos. Esto fue posible por el empuje demográfico y por los perfeccionamientos técnicos. Así también, la expansión hacia la periferia se encontraba vinculada con la oleada de invasiones. Por un lado, los musulmanes en el Mediterráneo desde el siglo VIII y los normandos, magiares y esclavos habían asolado a Europa desde el siglo IX. A esos esclavos cristianos, transformados en emporios marítimos, llegaron pisanos, venecianos, genoveses, ingleses y normandos, quienes abrieron una importante corriente mercantil, con la posibilidad de importar mercadería, lo cual favoreció principalmente a las ciudades, puertos del Mediterráneo. Mercadería como tintura, especias, orfebrería, entre otros. Estas ciudades se convirtieron en importantes centros mercantiles. Aquí aparecen los burgueses, quienes eran libres y estaban mejor protegidos de las estaciones arbitrarias del señor. Además, la burguesía podía acceder al gobierno de la ciudad. Finalmente, el ser humano toma dependencia y no se considera ni Dios ni de un señor.
Dios pone al hombre no solo para su salvación eterna, sino para disfrutarlo y para realizar esa aventura de ascenso individual. Así también hubo una crisis en el feudalismo en el siglo XIV. Hubieron varios retrocesos, como por ejemplo el abandono de los campos, pérdida de cultivos. Hay estancamientos en las manufacturas. Se detuvo la expansión a la periferia y con esto se redujo el comercio. Mediante esta crisis se dan movimientos campesinos que buscan el derecho al trabajo. Se da una ruptura religiosa transformándose en laica. Finalmente hubieron el crecimiento de las ciudades y la construcción de murallas donde los ricos tomaban el poder. A través de estos retrocesos se evidenció las debilidades de los señores feudales, donde dieron paso al fortalecimiento de los monarcas. Ahora se presenta la época de la transición de la sociedad feudal a la sociedad burguesa, desde los siglos XV hasta el siglo XVIII. Primero, la expansión del siglo XVI. En el siglo XIV hubo una crisis económica y social por un debilitamiento de vínculos de la servidumbre y por el ascenso de las burguesías urbanas, que impidió nuevas formas económicas y el predominio de dinero. Se dio la formación de dos imperios coloniales, España y Portugal. La economía europea se transformaba en una economía mundial. Querían ampliar el horizonte económico, búsqueda de nuevas rutas y áreas de influencia, control de circuitos económicos cada vez más amplios. Hubieron transformaciones en el mundo rural, agricultura, comercial y refeudalización. El crecimiento demográfico exigía una mayor producción de alimentos, por lo que se roturaron tierras y se expandió el cultivo que se desarrolló en formas divergentes. Asimismo, se dieron transformaciones de las manufacturas y el comercio. Aquí hubo trabajo a domicilio. Eran pequeños productores que dependían de un comerciante que los abastecía de materia prima, les otorgaba crédito. En síntesis, era el capital mercantil el que organizaba y dominaba la producción. Asimismo, se formó el Estado absolutista. La crisis del siglo XIV debilitó el poder feudal y favoreció el poder de reyes, que se extendió a un modelo de monarquía absolutista. Finalmente, hubo un crecimiento del comercio a través de las empresas coloniales y las compañías mercantiles. Fueron los medios por los que la burguesía pudo imponer al dinero cada vez más como medida de riqueza. Por otro lado, hubieron transformaciones del pensamiento. Tras la Reforma, Europa había quedado dividida en dos grandes áreas religiosas, la católica y la reformada. Sin embargo, la ruptura de la unidad también se aceleró por una nacionalización de las iglesias locales, que quedaron cada vez más subordinadas a la autoridad del Estado. Gracias a esta reforma, en el caso de Inglaterra, el rey era la cabeza de la iglesia, o en Alemania, donde la difusión del luteranismo estuvo estrechamente relacionada con la acción de los príncipes alemanes. Por otro lado, dentro del área católica, en muchos países, la Inquisición fue una institución religiosa, pero fundamentalmente un instrumento de la monarquía para mantener el orden social y político. Dentro de estas transformaciones aparecen las nuevas actitudes frente al conocimiento, pensamiento científico, ilustración. Entonces, a estas transformaciones se les llama el siglo de las luces, donde los conocimientos heredados del pasado fueron puestas en tela de juicio. Rechazaron la religión revelada, se oponían al dogma y su confianza radicaba en la razón. Añadiendo que aparece la crisis del siglo XVII, donde la producción agrícola y manufacturera disminuyó por malas cosechas, seguidas de hambrunas y pestes, y la caída demográfica. De esta manera se creó las condiciones para el advenimiento del capitalismo. A continuación se presenta la época de las revoluciones burguesas. Dentro de esta época hay la época de la doble revolución. Aquí las transformaciones comenzaron en dos países rivales, entre Inglaterra y Francia. Además, dio un ascenso a la sociedad burguesa, pero también se originó otros grupos sociales. En esta época también se dio la revolución industrial en Inglaterra, entre los años 1780 y 1790.
Dentro de esta revolución industrial hubo un crecimiento económico, se producían en y a través de una economía capitalista. Además, hubo un trabajo proletariado, es decir, se veía en la necesidad de alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Cuáles eran los orígenes de la revolución industrial? Primero, en Inglaterra se desarrolló una economía agraria. Hubieron nuevos procesos de labranza más eficientes, abono sistemático a la tierra y perfeccionamientos técnicos e instrucción de nuevos cultivos. Segundo, la revolución agrícola acabó con las posibilidades de subsistencia de muchos campesinos, liberó mano de obra y a la vez creaba consumidores. Finalmente, el mercado estuvo en crecimiento. Por otro lado está el desarrollo de la revolución industrial. Aquí aparece la etapa del algodón. El mercado exterior fue la chispa que encendió la revolución industrial. Los textiles ingleses fue el impulso que llevó a los empresarios a mecanizar la producción. Finalmente, las máquinas de hilar eran sencillos y baratos. Así también aparece la etapa del ferrocarril, donde hubo el crecimiento de las ciudades, en la cual hubo una gran demanda de carbón y aceite doméstico. El ferrocarril fue la solución para la crisis de la primera fase de la industria capitalista. Aparecen transformaciones en la sociedad, como por ejemplo, nuevos métodos de producción en la agricultura, industrialización y creación del ferrocarril. Nacen las clases sociales. Primero, la clase social alta, quienes eran personas millonarias, dueñas de plantaciones de algodón. La clase social media, quienes eran hombres de negocio. También surge una nueva clase social, que es la clase obrera, emergiendo de antiguos artesanos, trabajadores domiciliarios y campesinos. Con la expansión del sistema de fábrica, sobre todo en la década de 1820, comenzó a adquirir un perfil más definido, es decir, la clase obrera ya era la mano de obra para la producción, construcción y manufactura. Frente a la nueva sociedad que conformaba el capitalismo industrial, los trabajadores podían dificultosamente adaptarse al sistema e incluso intentar mejorar. Por esta razón surgió la rebelión. Por otro lado tenemos a la Revolución Francesa, cuyos orígenes era: el pensamiento se alejaba de lo sagrado para afirmar sus contenidos laicos. Los economistas de la Ilustración consideraban que la riqueza no estaba en la acumulación, sino en la producción. Finalmente, el punto de partida estaba en el papel jugado por los periodistas, profesores, abogados, notarios, que defendían un sistema que se basaba en el talento. ¿Cuáles eran las etapas de la revolución? Primero, significó el tránsito de la sociedad estamental, heredada del feudalismo, a la sociedad capitalista, basada en una economía de mercado. Segundo, nos ayudó y consagró el principio de igualdad ante la ley. Tercero, gracias a esta revolución se dejó de determinar la posición que un individuo tenía en la sociedad, abriéndose paso a una movilidad social. Esto en la actualidad nos ha ayudado a tener la libertad de trabajo. Aparece el ciclo de las revoluciones burguesas. Empieza con la caída de Napoleón, en la cual dio un nuevo orden en Europa a cargo de los vencedores que constituían monarquías. Así también aparecen las bases de las revoluciones. Como primero tenemos el liberalismo, una política orientada a salvaguardar las libertades políticas y económicas. Aquí el voto era derecho de la burguesía del dinero y del talento. Como segundo es el romanticismo. Era una actitud, era romántico, sufrir, rezar, comunicarse con la naturaleza, amar apasionadamente, entre otros. Finalmente, el nacionalismo fue un movimiento que se identificó con las clases letradas. Aquí surge la idea de nación, cultura, grupo étnico y espacio territorial. Hubieron nuevas bases revolucionarias, que era la democracia y el socialismo. Eran ideales democráticos, había el derecho al voto, es decir, sufragio universal, había soberanía popular e ideas sobre la igualdad social. Además, en Francia ya se había comenzado a pronunciar la palabra socialismo. ¿De qué manera? Pues se quería una sociedad racional y armónica, basada en principios de cooperación, dejando atrás la propiedad privada. Es así
que el socialismo delegaba en el Estado la tarea de la emancipación de la clase obrera. Había surgido organizaciones de trabajadores con ideas independientes de los burgueses. Finalmente se inició el proceso de industrialización en Francia. El apogeo del mundo burgués. La sociedad consideraba que el desarrollo económico radicaba en las empresas privadas, competitivas y entre un mercado barato para las compras y uno caro para las ventas. El mundo se hizo capitalista y países como Francia, Bélgica y Alemania y luego Estados Unidos y Japón se transformaron en economías industriales. Aparece la Gran Depresión. Se caracterizó porque en los primeros años de la década de 1870 en Estados Unidos 39.000 kilómetros de líneas ferroviarias quedaron paralizadas por la quiebra. Casi la mitad de hornos dedicados a la producción de hierro quedaron improductivos. La época del imperialismo fue la más importante de las salidas que se presentaba para superar los problemas del capitalismo después de la Gran Depresión. Finalmente aparece el mundo del trabajo. Aquí apareció la clase obrera, que representaba entre la cuarta y la tercera parte de la población y se dividía en el artesano especializado, con un salario relativamente bueno, y el trabajador pobre que no sabía dónde obtendría su próxima comida. Finalmente encontramos a la sociedad contemporánea. Algunas de sus características son la implementación de gobiernos totalitarios que se oponían a las nuevas ideas de libertad y de derechos humanos, la consolidación del sistema capitalista y de la burguesía, en parte debido a la revolución industrial, la creciente división económica entre el primer y el tercer mundo, a pesar de la descolonización que permitió la independencia de varias naciones, las disputas y los enfrentamientos entre las potencias europeas, que desencadenaron guerras sin precedentes, tal como es la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría. Estados Unidos tenía un ritmo de industrialización que permitía prever su futuro de gran potencia. El desarrollo tecnológico aplicado a las comunicaciones, a la producción industrial, a la salud y al desarrollo humano. Finalmente, las mujeres carecían de derechos políticos, supuestamente iguales frente al Estado.